Comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes, bendito sea Dios, viernes 29 de abril. Ya increíblemente se acabó el mes, pero ya estamos a punto de, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta primera emisión en donde tenemos tantas y tantas cosas que platicar con ustedes. ¿Qué le parece si mientras tanto, y acabamos de amanecer, nos vamos a un resumen de noticias? Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Primero, no me van a creer lo que encontré. Mis lentes. Llevo como una semana sin poder leer correctamente, pero bueno, vámonos a ello. La propuesta de reforma electoral que enviará Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados plantea sustituir al INE con el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, integrado por 7 consejeros en lugar de 11 consejeros que serán elegidos por ciudadanos y propuestos por los 3 poderes de la Unión. Hay que ver cómo funciona esto, quién los va a seleccionar, cómo es que los van a elegir los ciudadanos, si los van a proponer los 3 poderes de la Unión, o sea, ejecutivo, legislativo y judicial, la injerencia de los mismos. Creo que ya desde ahí, ya lo siento, como diría un amigo, reburbujado. También los partidos recibirán dinero solo para procesos electorales, eliminando así la entrega de algunas otras prerrogativas partidistas. Eliminar los plurinominales del Congreso Federal y Estatal y regidores, que eso está por verse, porque al analizar un poco la propuesta, no solamente no elimina los plurinominales, sino que propone más plurinominales para tener una estabilidad en la Cámara. Nada más se lo dejo ahí. Después, dice que pasará de 500 a 300 legisladores, en el Senado de 128 a 96, también eliminando algunos senadores. De esta forma, se pretende un ahorro de 24 mil millones de pesos. La iniciativa fue presentada ayer por Adán Augusto, secretario de Gobernación, y Horacio Duarte. ¿Qué hace Horacio Duarte ahí? Él es titular de aduanas, y por supuesto, Pablo Gómez. ¿Qué hace a Pablo Gómez ahí? Que es titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Nosotros sostenemos que con este va a tener en el país un ahorro aproximado de 24 mil millones de pesos. Imagínense ustedes, este señor Horacio Duarte era el representante de Andrés Manuel López Obrador, pues porque era su representante particular en el INE, después, antes en el IFE, pero también Horacio Duarte está comprobado en las denuncias que es cómplice de Delfina Gómez en el desfalco de Texcoco. Pero pues ahí está presentando sus propuestas. Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PRD adelantaron que no van a acompañar la propuesta de reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, en la que se refiere a la desaparición del INE y a la eliminación de los legisladores plurinominales. En conferencia en San Lázaro advirtieron que tampoco van a apoyar la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones para discutir la iniciativa, y anunciaron que, aunque conforman la coalición Va por México, presentarán por separado sus propuestas de reforma electoral antes del inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, que será en septiembre. Rubén Moreira, presidente de la Jucopo y coordinador del PRI, afirmó que nadie puede quejarse del INE porque dio de resultados. Agregó que quienes están inconformes cuentan con el Tribunal Electoral. Consideró que hay que ver cómo se procesa la propuesta luego de que Ignacio Mier, coordinador de Morena, anunció que promoverá un parlamento abierto. Sin embargo, anticipó que si insisten, correrán la misma suerte que corrieron con la reforma eléctrica. Ahora mismo nosotros no estamos conformes con el instituto. Nosotros no vemos peligro en el instituto. Parece que el peligro lo ven ellos. Porque si al final de todo insisten en sus propuestas, como ya lo dijo don Jorge, pues van a tener el mismo resultado que ustedes han encontrado. Y que es un proceso, es un resultado producto
de que no se buscan los consensos y los acuerdos. Siendo una reforma electoral, requiere necesariamente de un diálogo con las fuerzas políticas. Así lo dice Rubén Moreira, que se necesita ese diálogo. O sea, esta iniciativa viene de la manga del presidente. Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, recordó que históricamente su partido ha defendido la representación plurinominal y la autonomía del INE, por lo que se pronunció contra modificaciones que puedan implicar retrocesos en estos temas. De entrada, no a desaparecer el INE, no dejar fuera la representación proporcional de las minorías, y lo demás lo iremos revisando pues con mucha responsabilidad y mucha cautela. Jorge Romero, coordinador del PAN, informó que aunque forman parte de una coalición legislativa PAN-PRI-PRD, presentarán sus propuestas de reforma electoral por separado, pero no descartó que al final estas propuestas tengan ciertas convergencias. Nosotros vamos hacia una reforma, nosotros PAN, electoral, que defienda las instituciones, que fortalezca las instituciones. Cualquier que mire hacia adelante y cualquier intento de reforma que mire hacia atrás, destruyendo o menoscabando las instituciones, es algo otra vez con lo que no habrán de contar con la oposición. Así lo dice el coordinador del PAN. La reforma no busca fortalecer al sistema electoral, porque no busca fortalecer al sistema electoral, sino ampliar los márgenes del control político que tiene Andrés Manuel López Obrador. Y así lo advirtieron especialistas. Agregaron que pueden convertirse en un ariete para atacar al órgano electoral y en 2024 servir, ahora sí, como pretexto para desconocer los resultados si les son adversos. ¿Por qué? Es la estrategia de Morena. Acuérdense que en Morena hay una premisa elemental. No se pierde. O se gana o se empata. Pero perder nunca, porque en el momento en el que se pierde, fraude electoral. Voto por voto, casilla por casilla. Los del poder, las mafias, y se sacan todas. Jaime Martínez Veloz, ex candidato del PRD al gobierno de Baja California, presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra Jaime Bonilla, actualmente con fuero constitucional, senador por Morena y exgobernador de la entidad. Explicó que el pedido obedece a la presunta violación a la ley de nacionalidad mexicana, ya que siendo legislador mexicano y presidente de Morena en su estado, Bonilla se registró para ser candidato en Estados Unidos. Explicó que entre el 2002 y 2016, el exgobernador de Baja California se registró cada año en 2 ocasiones y ante las autoridades electorales estadounidenses como aspirante del distrito de Agua de Otay en California. La calificadora HR Ratings mejoró la perspectiva negativa estable para la deuda soberana mexicana. También ratificó la calificación crediticia del país en BBB positivo para la deuda de largo plazo y en HR3 para el corto. Explicó que la ratificación es reflejo de la prudencia fiscal que mantuvo el gobierno federal en 2021, que espera mantenga en los próximos años. Destacó los esfuerzos realizados para mantener los balances fiscales estables, resultado del fortalecimiento de los ingresos tributarios en línea con la política de combatir la evasión fiscal, así como una trayectoria prudente en el ejercicio del gasto, lo que permitió mantener la política de limitar el endeudamiento. La tasa de desocupación disminuyó a 3.46% de la población económicamente activa durante marzo pasado, 0.25 abajo en el mes previo. Se trata de su menor registro en 2 años, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del INEGI. La tasa de subocupación nacional se colocó en 8.87% de la población ocupada, 0.64% menos que en febrero, y la más baja en 26 meses desde el 7.44% de enero en 2020. Durante la 125 Asamblea General Ordinaria del Infonavit, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que no se impondrán precios a los productos y que las medidas de estrategia contra la inflación serán concertadas con el sector privado. Destacó el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial. Va a ser un plan concertado con el sector público y el sector privado.
no vamos, o adelanto, a poner precios a los productos, no va a haber ese control de precios. Vamos a llegar a un acuerdo. Para eso me gustabas, pistolita, porque un día antes el presidente estaba hablando de la posibilidad de poner los precios garantizados y de unificar la canasta básica a nivel nacional. Se ve que alguien en el Consejo Coordinador Empresarial, y por supuesto me quiero imaginar de su grupo de asesores, le jaló las orejas y le dijo: señor presidente, con todo respeto, esto que está usted haciendo es una estupidez. Y entonces pues viene ahora este cambio de opinión, pero ya veremos, porque al final del día pues no sabemos qué es lo que haga el presidente. La secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural negó la iniciativa del Ejecutivo para establecer tope en los precios de alimentos. Dice que no se trata de un control de mercado, sino que persigue el fomento de la productividad. Entonces, si el presidente dice que va a haber un precio garantizado, que en esencia dice que va a haber un precio topado, yo me quiero imaginar que usted y yo lo entienden de la misma forma, ¿no? O sea, es el precio garantizado de esto de acá. Ah, bueno, entonces no puede costar más del precio garantizado. Puede costar menos, pero no puede costar más. Entonces, eso es un control de precios, aquí y en Japón. Pero la dice la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Pesca que no, que lo que quiso decir el presidente: el gobierno federal pagará un alto costo en subsidios si se atreve a homologar los precios de la canasta básica en 24 productos, pues tendría que comprar a valor real y vender a valor cuarta transformación. Además de que deberá absorber los altos costos que ello significa en la logística de la compra de estos alimentos. Les digo, por donde la vea, este tipo de prácticas subsidiarias son costosas, son malas, son inflacionarias. No, yo no sé dónde estudió economía el señor López Obrador. De invertir entre 212 millones y 222 millones de dólares en México por trimestre previo a la llegada de López Obrador a la presidencia, en el primer trimestre del 2022, Iberdrola destinó apenas 16 millones al país. La cifra contrasta con inversiones realizadas en el resto del mundo de 2.351 millones de dólares, misma que incrementó en 172% en los últimos 5 años. Así, México pasó a ser el destino que menos inversiones tiene de esta empresa, solo con el 0.7%. Nada más el último año las inversiones de Iberdrola en México cayeron 60.4% al pasar de 40.7 millones de dólares en el primer trimestre del 2021 a 16.1 en el mismo periodo del 2022. Y digo, tiene lógica, imagínense ustedes, Iberdrola ha sido una empresa que ha sido fuertemente atacada por el presidente de México, como por qué le vas a aventar dinero bueno al malo. La Comisión Reguladora de Energía negó 6 permisos de generación a privados, pero dio luz verde a la Comisión Federal de Electricidad para su proyecto. Las empresas que no lograron el aval fueron Acuba Solar, Energía del Pilar, Duna Solar, Crono Solar, Park 5, Mire GMI Capital, SPV 5 y Parque Solar Las Lomas de Ocampo. Todos los proyectos son solicitudes pendientes desde el 2019 y de tecnología solar que sumarían con una capacidad conjunta de 616.16 megawatts. Asimismo, el regulador negó 4 solicitudes de modificación de permisos. Cemex contempla alzas en los precios del cemento en respuesta a un aumento en los costos de energía, indicó su director ejecutivo Fernando González. Admitió que el objetivo es recuperar márgenes. La empresa elevó 11% los precios del cemento en México y se esperan más alzas. El elevar el precio del cemento en México, pues eleva de manera inmediata el precio de la construcción en ese mismo referente. Andrés Manuel López Obrador aseguró que gracias a que la oposición frenó su reforma eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad podrá quedarse con la generación de hasta el 90% de la electricidad del país. Si ya sabía, entonces esto ya estaba planeado. ¿Qué vamos a hacer? A pesar de que ya legalmente se va a recuperar todo ese mercado
Con la primera medida de declarar constitucional la ley, de estar generando 38% nada más de la energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad ya puede pasar a producir hasta el 60-70%. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, afirmó que dejarán de llamar traidores a la patria a los diputados que votaron contra la reforma eléctrica y ahora calificarlos como vendepatrias. Se le sacaron los ojos a Delgado porque se pasa de traidores a vendepatrias. Ah, bueno, pues ya no eres traidor, ya nada más la vendiste. Qué ridículo. Pese a que el domingo pasado, al iniciar las actividades contra legisladores de oposición, el dirigente arrancó su mensaje diciendo: bienvenidos a la campaña de odio. Ahora niega que haya emprendido una campaña de odio. En un comunicado, nuevamente el morenista acusó al INE de parcialidad. En verdad, miren, llevo conociendo a Mario Delgado, pues quiero decir, más de 20 años. En verdad, qué bajo has caído, Mario. Qué vergüenza ser tú. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. El gobierno de México está dispuesto a realizar las amortizaciones de deuda y de Pemex cuando sea necesario, aun cuando el flujo de efectivo de la empresa ha mejorado por los altos precios del petróleo, dijo Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. La producción de petróleo por parte de privados alcanzó 97,000 barriles de crudo al día y 240 millones de pies cúbicos diarios de gas al cierre de marzo, reportó Juan Manuel Delgado, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos. Tras reconocer presiones internacionales por el tráfico de drogas vía aérea, Andrés Manuel López Obrador, escuche usted esta, está padrísima, propuso a la Cámara de Diputados la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano para que la Secretaría de la Defensa sea la encargada de vigilar y proteger el espacio aéreo nacional a través del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo. Presidente, lea el artículo 27 de la Constitución. Nada más, léalo. Denle rápido. Porque el decir que necesitamos recuperar la soberanía del espacio aéreo, vive Dios. O sea, el espacio aéreo es de la nación. O sea, lea usted tratados internacionales sobre espacio aéreo y aguas. O sea, edúquese, caray. Me da coraje. El déficit de operadores de transporte de carga se agudiza porque las empresas mexicanas no pueden igualar las condiciones laborales de Estados Unidos con las que conquista conductores, dijeron así especialistas. Y sí, aquí hay un gran problema porque un trailero en Estados Unidos puede llegar a ganar en promedio entre 60 y 70 mil dólares al año, cuando ese mismo trailero en México pues no llega ni a una tercera parte del ingreso. Entonces pues eso, pues está carnitas. La venta de autos nuevos que demandaron las arrendadoras durante el primer trimestre del año aumentaron 32% en comparación al mismo periodo del 2021, producto de la pandemia. En el acumulado de los primeros 3 meses del año se vendieron 12,304 unidades arrendadoras, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA, y la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos. El SAT busca ejecutar a Grupo Electra un crédito fiscal de 2,636 millones de pesos, confirmado en definitiva por la Suprema Corte de Justicia. El servicio de mensajería instantánea WhatsApp de Meta presentó fallas el jueves. Usuarios de la plataforma reportaron problemas en redes sociales, tanto para la aplicación como para su versión web. Un tribunal federal ordenó suspender por tiempo indefinido el bloqueo de 5 cuentas bancarias de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, dictado el año pasado por la Unidad de Inteligencia Financiera, por la UIF. El segundo tribunal colegiado de Tamaulipas resolvió por unanimidad conceder la suspensión definitiva al panista y estimar que el congelamiento de sus cuentas incumple con jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para bloqueo de activos. Las denuncias por trata de personas se incrementaron en 258
0.3% en el primer trimestre del 2022 en la Ciudad de México respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De enero a marzo de este año se registraron 43 casos, mientras que en 2021 fueron 12. En tanto, el 2020 fueron denunciados 24 casos. Previo a la pandemia del 2019 se tenía conocimiento de 48. En represalia por abatir a Saúl Alejandro Rincón Godoy, el Chopa, durante un operativo, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación secuestraron 2 mujeres militares en Puerto Vallarta, Jalisco, informó así la Secretaría de la Defensa Nacional. Se trata de Tania Quintana, subteniente, y Ana Laura Olvera, sargento, quienes se encontraban de vacaciones. Tras el asesinato de un alumno en la Universidad de Guanajuato a manos de un elemento de la Guardia Nacional, Luis Felipe Guerrero, rector de la Casa de Estudios, exigió un alto a la militarización del país. Al mismo tiempo, decenas de pupilos de la institución del campus de Irapuato se manifestaron por el asesinato de su compañero de 19 años, exigieron justicia a las autoridades. Luego de confirmar y calificar como una ejecución arbitraria la muerte del estudiante en Guanajuato por disparos de la Guardia Nacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez aseguró que hasta marzo del 2021 esta corporación sumó ya 94 fallecimientos por eventos de uso de fuerza. Los cadáveres de 5 hombres fueron hallados en la cajuela de un automóvil que estaba abandonado en la entrada principal de la comunidad de La Sabana, en la zona rural de Acapulco. El cuerpo de una mujer con signos de violencia envuelta en plástico se encontró junto con en un canal de aguas residuales de la unidad habitacional San Rafael en Coacalco, Estado de México. Rosa de la Cruz Sandoval, hermana de Felipe de la Cruz, exvocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, falleció después de ser herida de bala cuando vendía ropa en su negocio en la zona suburbana de Acapulco. Versiones extraoficiales señalaron que la profesora jubilada estaba en su local, llegó un individuo armado y le disparó en 3 ocasiones. Texas y Arizona presentaron una demanda que acusa de una nueva política a la administración de Joe Biden destinada a acelerar el procesamiento de asilo y las deportaciones en la frontera de Estados Unidos y México como ilegal. La economía estadounidense se contrajo inesperadamente en el primer trimestre debido a que un abultado déficit comercial y el menor crecimiento de los inventarios contrarrestaron la sólida plataforma de la demanda de los consumidores y las empresas. El PIB cayó a tasa anualizada 1.4% tras crecer 6.9% a finales del 2021, según una estimación preliminar del Departamento de Comercio. La Fiscalía General de California anunció que emitió un citatorio a ExxonMobil para obtener información sobre su papel en la crisis mundial de los desechos plásticos. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, pidió al Congreso que autorice $33,000 millones con nuevos fondos para responder a la guerra de Ucrania, incluidos $20,000 millones en ayuda militar. En una carta escribiendo el costo de el qué no hacer frente a la agresión violenta en Europa siempre ha sido más alto que el mantenerse firme contra tales ataques. Un funcionario anónimo de la administración dijo que el paquete prevé que la financiación dure 5 meses, incluyendo $8,500 millones en apoyo económico para ayudar a mantener el funcionamiento del gobierno de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y $3,000 millones para alimentos y programas humanitarios para ayudar a los civiles y otros gastos. La propuesta duplicaría el plan inicial, que era una ayuda económica de $13,600 millones a Ucrania y aliados occidentales que el Congreso promulgó. A ver si pasa esto. Ya se fue al Congreso de los Estados Unidos. Estados Unidos acusó a Rusia de planear falsas votaciones de independencia para justificar la conquista territorial del este y sur de Ucrania. Al menos 2 explosiones se registraron en Kiev durante la visita de Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Dmytro Kuleba, canciller de Ucrania, acusó a Moscú, afirmó que disparó misiles crucero. En Twitter anotó: con este atroz acto de barbarie, Rusia demuestra que una vez más su actitud hacia Ucrania y Europa y el mundo. Así lo precisó. Ucrania informó que identificó 10 soldados rusos como sospechosos de la matanza de Bucha a las fuerzas de Kiev y registró 8,600 crímenes de guerra desde el inicio de la invasión rusa. En Facebook, Irina Benitova, fiscal general de Ucrania, dijo que los 10 militares eran parte de 64 brigadistas separados en fuerzas terrestres de fusileros motorizados de Rusia. John Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dijo que Finlandia y Suecia serán recibidos con los brazos abiertos si deciden unirse a la alianza militar de 30 naciones y que el proceso de ingreso podría ser bastante rápido. El príncipe Andrés sigue padeciendo las consecuencias de la demanda en su contra por abuso sexual. Ahora fue despojado de la distinción
distinción honorífica que le había otorgado la ciudad de York en 1987, de acuerdo al Daily Mail, tras una reunión extraordinaria de concejales que decidió retirarle las llaves de la ciudad por ser una total vergüenza y una mancha esta acusación que tiene en su contra. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, pues hoy es viernes, pero tenemos muchas cosas de qué hablar, porque le quiero poner, para iniciar este breve comentario, la pregunta que le hacemos el día de hoy, que es sobre la reforma electoral que presentó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces la pregunta dice lo siguiente: el presidente de México presenta ahora su tan deseada reforma electoral para desaparecer al INE. Así, de bote, pronto. ¿Está usted de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, hablemos de la reforma electoral y hablemos de las razones detrás de esta reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque si hay algo que ha dicho AMLO, es que él no es un hombre de venganzas. Perdón, pero no olvido. Y en ese no olvido, habrá que recordar la vendetta que tiene el presidente en contra del Instituto Nacional Electoral. Porque esta reforma no se trata de abonar a la democracia nacional. No se trata de presentar ahorros por 24,000 millones de pesos. Nada más le voy a poner un ejemplo. En el 2006, Andrés Manuel López Obrador alegó que le habían robado la elección. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Tomó Reforma, hizo su guateque, le costó al país la toma de Reforma. Hagan unos cálculos rápidos. ¿Cuánta lana le costó al país que Andrés Manuel López Obrador haya cerrado Paseo a la Reforma durante tanto tiempo? Comercios, restaurantes, hoteles, empleos formales, oficinas, todo cómo llegó a trastocar al país. Aparte de ese costo, le tiene usted que sumar el costo de lo que nos costó a los mexicanos el poder guardar las boletas electorales durante 12 años. Porque no sé si usted lo sabe, pero las boletas electorales del año 2006 estuvieron guardadas hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto a finales por el berrinche del presidente. Porque decía que no se podían destruir. Y entonces metí imputaciones. Y eso nos costaba una enorme cantidad de dinero en bodegas. En bodegas con aire acondicionado, porque si no se echan a perder las papeletas. Y así me puedo ir con usted y yo enumerándole cuánto nos ha costado Andrés Manuel López Obrador, antes de ser presidente, cuánto nos ha costado el presidente al pueblo de México. A este señor que no trae 200 pesos en la cartera, pero que cómo le ha remado dinero al gobierno. Cómo nos ha costado dinero el tener en la presidencia a Andrés Manuel López Obrador y su paso por la carrera política. Entonces, que no le vendan que esto se trata de ahorrar 24,000 millones de pesos, porque nada más en bodeguitas nos aventamos 1,400. 1,400 millones de pesos que se gastó el INE en una bodega para mantener las boletas del presidente López Obrador del 2006. Por ponerles un ejemplo. No se trata de ahorrar dinero. Se trata, sí, de poder tener un control disfrazado, pero control de lo que sucede a nivel electoral. Y yo les pregunto, con este sistema, con este instituto, con estas bases, se dio la transición democrática por la que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México. Este consejero, con sus 10 pares,
presidente, consejero y sus 10 pares. Esta forma, este sistema democrático es el que llevó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Es el que llevó a la presidencia a Vicente Fox Quesada cuando se dio ese movimiento de transición importantísimo para la vida democrática, independientemente de que hoy les caiga bien Vicente Fox o no les caiga bien. Usted y yo no me pueden negar a mí que en el momento en el que Vicente Fox ganó la presidencia de la República en el año 2000, hubo un jubileo nacional democrático sobre lo que sucedió en esa transición entre el cambio de poder del PRI al PAN. El Instituto Federal Electoral de José Woldenberg ha venido en un largo camino de aprendizaje, pasando por N cantidad de elecciones que han dejado mucha información y mucho aprendizaje al instituto que tenemos hoy en día. ¿Que es caro? Hombre, las circunstancias lo ameritan, porque México sigue siendo una democracia incipiente. Ver al presidente López Obrador comparar nuestro sistema democrático con el de Dinamarca, pues no la friegues. De entrada no vivimos rodeados de daneses. Y es el mismo error que hizo el presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal y quiso traernos a Rudolph Giuliani para solucionar el problema de la inseguridad de la capital, como si nuestros policías se vieran, actuaran y se parecieran a los policías de New York. Pues no. O que tuvieran los sueldos equiparados. Pues tampoco. ¿Por qué no roban los policías neoyorquinos? ¿Por qué no aceptan mordidas? Pues porque les pagan bien. Policía de la Ciudad de México, a marchas forzadas, gana 6,000 pesos. Entonces, tenemos que tropicalizar, pero no tenemos que moverle o rascarle en donde no hay que rascarle o moverle. Pero hay una vendetta puesta. El presidente, desde que entró, a través de sus distintos voceros y a través de las distintas campañas, se han dedicado a atacar ferozmente al árbitro electoral, alegando de que el árbitro electoral es imparcial. Pero ese árbitro electoral les dio la victoria. Que se les pudo haber sido arrebatada, pues no sé, pero se las dieron. Y ganaron. Y han seguido ganando. Porque esa es la realidad. Acabaron con gubernaturas, alcaldes. Vamos, las votaciones posteriores a la votación de Andrés Manuel López Obrador, se siguió viendo una creciente victoria de Morena en los distintos comicios locales y estatales, organizados por las OPLES. Ahora, venden una simulación. Vamos a desaparecer los plurinominales, achicaremos San Lázaro, achicaremos el Senado, no más. No es cierto. Analicen la propuesta. Están vendiendo espejitos. Esa misma táctica que utilizó Hernán Cortés para engañar a los nativos de la zona, las está utilizando Andrés Manuel López Obrador para venderle a usted una necesaria reforma electoral para dar paso al Instituto de Encuestas y quién sabe qué fregaderas del bienestar. Eso sí, hay que cambiar la vinculación de las encuestas porque la pasada no pegó. El mayor problema que tiene este presidente, y mire que tiene muchos, es que no sabe ganar. Y el que no sabe ganar mucho menos va a saber perder. Y se lo pongo otra vez. Y se lo voy a repetir hasta el cansancio. El mayor problema que se va a enfrentar la cuarta deformación nacional está en el siguiente paso. Está en el transexenio. Está en su continuidad. Y el presidente lo sabe. Y sobre este asunto, en donde el presidente sabe que no hay caballo ganador, no hay quien llene hoy, no hay San Pedro que llene los zapatos del pescador. Aquí se va a meter un problema en donde van a necesitar o ganar o arrebatar.
Y aquí lo que se está buscando es un arrebato democrático. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, Auditorio de la Universidad Madero, 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Mi queridísima Adriana Braniff nos tiene información el día de hoy en punto de las 7:31 de la mañana. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, Pedro. ¿Cómo estás tú? Pues aquí viendo toda la información que hay y pues yo quisiera comenzar platicando contigo sobre lo que pasó ayer en la capital de Ucrania, Kiev, que es realmente grave porque después de, ya sabíamos, había una tensa calma después de que se retiraron las tropas rusas. No había habido bombardeos en esta ciudad, ya estaban nada más concentrados en la zona este. Y ayer justamente caen 3 misiles rusos ahí en la capital de Ucrania, en Kiev, y asesinan a una periodista, o sea, muere durante este bombardeo, muere una periodista en su casa, estaba ahí, se derrumba el edificio, se muere. Y esto se da justo cuando en esta ciudad, capital de Ucrania, pues estaba Antonio Guterres platicando con Volodymyr Zelensky. O sea, estaba el secretario general de la ONU justamente para discutir cómo va a ser la posibilidad de que salgan los civiles, y se da este bombardeo, y esto pues hace aún más dramático y simbólico este ataque, Pedro, porque Guterres justamente estuvo también ahí en Rusia y está en Ucrania para lo que te digo, que es acordar las condiciones para que se puedan hacer estos corredores humanitarios, sobre todo en la ciudad de Mariupol, donde ya hemos platicado que hay un grupo de civiles grande, atrincherado, escondido en una planta de acero, y no pueden salir porque están sitiados por los rusos. Vladimir Putin dijo, de aquí no sale ni entra ni una mosca, y así es como está. Y en ese contexto, se da en ese contexto diplomático de ver ahí al secretario general de la ONU, pues se da este ataque, Pedro, y me parece que es muy dramático. No sé cómo lo ves tú. No, también se me hace dramático porque aparte de todo, estando presente ahí, el máximo representante de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Se dan estas atrocidades que lo único que viene a confirmar es, pues, el atropello de los rusos en territorio ucraniano, ¿no? Sí, sobre todo este bombardeo pues fue imprevisto y este bombardeo pues no tenía valor militar. Ahora, también hay información con respecto a Vladimir Putin, que seguramente rompen los protocolos de guerra, ¿no? Porque cuando hay este tipo de situaciones se tiene que avisar. Es que hay protocolos de guerra que se tienen que seguir, y los protocolos de guerra en esta guerra de Ucrania, Rusia se los ha pasado por el arco del triunfo. Sí, definitivamente, y además no había una base militar o algo así que pudieras decir, bombardearon ese asunto. Pero te decía que también hay información sobre la salud del presidente ruso, de Vladimir Putin, porque Volodymyr Zelensky. Ya se venía diciendo que no estaba bien de salud, ya se le veía cuando salía en cámara como hinchado del cuello. Y sí, hay reportes de que su salud no es óptima, Pedro, de que está enfermo, y ya se empieza a rumorar de que próximamente tendría ya que salir del gobierno, producto de su misma enfermedad, que dicen los medios internacionales que es Parkinson y que también es un tumor canceroso. Y pues sí, las recientes apariciones lo han mostrado así. Me acuerdo que mostrabas tú un video de él platicando, me parece, con el secretario, con su canciller, agarrado de la mesa, y ha habido muchas imágenes que muestran esta enfermedad. Sí. Ahora, la pregunta que te digo es, ¿qué va a pasar con la guerra en una situación que tuviera que salir Putin del poder? Pues se acabaría, porque me queda claro que esta guerra es una guerra de Vladimir Putin, no de los rusos. Sí, el problema es que pues podría tomar ciertas medidas antes de dejar el poder, lo cual también es peligroso, ¿no? Ya vimos que está amenazando con su cohete supersónico. Ya escuchábamos también esta semana que el canciller Lavrov decía que la posibilidad de una tercera guerra mundial tenía que tomarse en serio. O
esta semana sí hemos venido, yo diría que esta semana fue la semana de las amenazas rusas, porque se dijo mucho al respecto. Entonces, pues vamos de fin de semana con estas noticias que te digo. Y de este lado, para también hablar un poquito de lo que pasa acá, Pedro, el sábado es la cena de corresponsales en la Casa Blanca y en un hotel. Esta cena que ya hace 6 años que no se presenta un presidente norteamericano ahí, o sea, el presidente en turno, lo cual era ya pues, una tradición de 100 años, me parece. ¿Por qué? Porque pues son los 4 años de Donald Trump, más los 2 de pandemia, pues entonces no se presentaba ningún presidente. Sabemos que Donald Trump de entrada no era amigo o no es amigo de la prensa. Imagínate cómo va a estar en una reunión donde pues el invitado de honor es la prensa, cuando durante todo su cuatrienio pues les dijo enemigos de la gente, fake news, algo así como lo que escuchamos diario en Palacio Nacional. Entonces, el hecho es que Joe Biden va a ir, pero parcialmente, porque te informo que no va a ir a la cena, se la va a saltar, solamente va a dar un discurso al final, y en esta cena va a haber 2,600 personas. Lo hace por el COVID, porque todavía está por ahí, entonces no quiere tener ningún riesgo. Sabemos que su vicepresidente Kamala Harris está ahorita recluida, aunque no tiene síntomas. El doctor Fauci dijo que él no va, definitivamente no va a ir, pero entonces vamos a escuchar ahí el discurso de Joe Biden, que me parece, adelantándome, me parece que va a ir o debería ir en torno a alabar a todos los medios y sobre todo los corresponsales y sobre todo los muertos que ha habido en Ucrania a raíz de que sucedió esto. También ya hubo una baja de un norteamericano. Siento que por ahí va a ir el discurso de Joe Biden el sábado por la noche sobre la información que se da sobre Ucrania, y vamos a ver qué es lo que dice. Va a estar Trevor Noah, porque es común también que vaya un comediante que se burle de la política, que se burle del mismo presidente en su cara, y lo toman muy bien. Todos lo toman muy bien, excepto Donald Trump. Entonces ahí va a estar Trevor Noah amenizando esta cena, Pedro. Trevor Noah es comediante, ¿no? Afroamericano. Sí, exactamente. Es afroamericano que tiene su late night show, muy simpático. Y sí, pues diría yo que los comediantes más vistos aquí en Estados Unidos, pues uno es él, Trevor Noah, está Jimmy Fallon y está Jimmy Kimmel. Son los que se me vienen a la mente ahorita. Sí, son los más conocidos. Por lo general, estas cenas de corresponsales son pues cómicas, ¿no? Me acuerdo mucho de las que hacía, por ejemplo, Obama, que siempre acababan en carcajadas, pero se atacaban con todo. O sea, no creas que se van despacito, ¿no? Pero siempre la habían tomado muy bien todos los presidentes, Bush, Clinton, Obama. Evidentemente los comediantes van y se burlan de ellos, pero lo toman como debe ser, ¿no? Como ameno. Te digo, el único que no se reía mucho era Donald Trump. No, de hecho, cuando ni siquiera era presidente y era invitado y hacían algún comentario de él, porque pues era una figura importante, entonces pues no le parecía muy chistoso este asunto. Oye, Pedro, algo que tenemos que estar muy atentos hoy. Hoy tenemos que estar muy atentos, no sé si tengas información de a qué hora se va a dar, pero hoy se va a dar esa llamada entre Joe Biden y el presidente de México. Va a ser una llamada telefónica. No sé a qué hora va a ser. Lo que es lamentable es que pasó de ser una videoconferencia a un encuentro virtual a una llamada telefónica, y esto fue a petición del gobierno mexicano. No sabía yo que habían cambiado Sí, ese porque asunto. el gobierno mexicano alegó problemas de agenda del presidente de México, entonces pasaron de una videoconferencia a una simple llamada telefónica. Esto te habla mucho del frío de la relación, porque siempre comprenderán que es más agradable verse cara a cara, independientemente de que sea por medios virtuales, para ver reacciones, gesticulaciones, etcétera, etcétera, a tener una llamada telefónica, que son relaciones mucho más frías, ¿no? Y esto fue a petición del gobierno mexicano.
Híjole, pues otra afrenta a Joe Biden, me parece, porque él sí se pensaba peinar y arreglar, y el presidente no. Entonces, así es. Esto se está dando, no hay que olvidar, Pedro, en este entorno poco amigable y tóxico que hay entre los dos presidentes. Vamos a pensar que va a ser una llamada difícil, esta llamada que AMLO dijo desconocer de qué se iba a tratar, pero que la Casa Blanca publicó los temas y más o menos pues es hablar sobre la visión conjunta que tienen que tener previo a la próxima Cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio, pero hay temas muy difíciles que seguramente van a aprovechar con la llamada telefónica decir, ay, se cortó la señal, no te escucho, no sé por qué. Van a salir estos temas, nada más te pongo los temas espinosos. Migración, después de las declaraciones de Donald Trump de que dobló al gobierno, sembrando vida, que insiste el presidente, que es la solución para la migración, y la amistad de México con Putin. O sea, nada más esos tres temas ya han de poner a temblar a esta llamada telefónica. Totalmente de acuerdo, mi querida Adriana. Pues bueno, pues estaremos muy al pendiente de lo que sucede en esta llamada y por supuesto estaremos hablando de ella aquí en esta emisión, de primera emisión el lunes y por supuesto en el comentario. Los invitamos a que nos vean en los lives. Esta nueva programación que estamos sacando en Central FM Equilibrio, en donde hablamos, pues ahora sí que de nuestro ronco pecho en una interacción con el auditorio. Adriana invita a la gente a que te sintonice y antes que eso, pues recordar que antes de Adriana Braniff, en punto de las 11 de la mañana, está Dore Ferriz en este live a través de todas nuestras plataformas y después viene pues Adriana Braniff. Platícanos, Adriana, rápidamente. Sí, pues invitarlos y agradecerles la gran respuesta que han tenido por abrirle. La verdad estamos abriendo un espacio para no solamente que sea de aquí para allá, sino de allá para acá, para que la gente pues pueda decirle a Pedro Ferriz Híjar lo que piensa, que pueda decirle a Pedro Ferriz de Con lo que piensa, que pueda decirle a Dore Ferriz lo que piensa, que me pueda decir a mí lo que piensa, y sí son horarios establecidos, ya los dijiste, Dore 11 de la mañana, una servidora está a las 5 de la tarde, luego viene Pedro Ferriz de Con a las 6 de la tarde y tú cierras en punto final, Pedro, con punto final a las 8 de la noche. Así es que pues, así es, mi querida Adriana, pues ahí los esperamos en estos lives que los invitamos a sintonicen en nuestros Facebooks, en el Twitter, en distintas plataformas, por supuesto a través de todas nuestras redes. Muchas gracias, Adriana. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio. Tengo el gusto de tener en este espacio a Jaime Martínez Veloz, él es comisionado para asuntos fronterizos del CEN del PRD y también ex candidato del PRD al gobierno de Baja California. Y el tema es esta demanda que le ponen a Jaime Bonilla, ex gobernador del estado y ahora senador de la República por Morena, por la violación a la ley de la nacionalidad mexicana, ya que intentó tener un cargo político en los Estados Unidos, en Otay, en California. Y te agradezco mucho, Jaime, por estar con nosotros para platicar sobre este asunto. Al contrario, Pedro, para mí estoy muy agradecido con ustedes por esta entrevista. Que creo que hablemos de lo que está sucediendo. Creo que Jaime Bonilla, hombre, si tiene cola que le pisen, alguien en este mundo la tiene Jaime Bonilla. Muchas cosas que se dieron durante su gobierno, intentonas de ampliación de mandato, bueno, el fiscal, N cantidad de corrupciones que pasaron durante el gobierno de este gobernador y que pues no ha pasado nada al respecto porque tiene la protección ahorita por lo menos del Fuero Constitucional. Platícanos, Jaime, ¿qué es lo que pasa con esta demanda de la ley de nacionalidad? ¿Qué significa? Mira, nosotros interpusimos una solicitud de juicio político ante la Cámara de Diputados porque descubrimos, y además tenemos los documentos totalmente apostillados y certificados por las autoridades norteamericanas, de que el señor Bonilla, él se inscribió en el año 2012 como candidato a diputado federal, no con su acta de nacimiento, sino con un certificado de nacionalidad mexicano expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este certificado se le especifica de que le queda prohibido tener relaciones a él con cualquier otro país, especialmente con Estados Unidos de América. Ahí, así lo dice tal cual el certificado de nacionalidad,
que le expidió Relaciones Exteriores y que está sustentado en la Ley de Nacionalidad Mexicana. Sin embargo, Bonilla, en ese año, en el 2012, después en el 2013, en el 2014, en el 2015 y en el 2016, siendo diputado federal y después siendo presidente de Morena, él inscribió su comité en San Diego, California, en el condado de San Diego, su comité de campaña electoral para ser aspirante a ocupar el cargo de director del distrito de Agua de Otay, donde él había sido funcionario del año 2000 al 2012. O sea, él 12 años fue funcionario del gobierno norteamericano, impulsado por el partido republicano, el mismo de Donald Trump. Entonces, en el 2012, él se inscribe con ese certificado de nacionalidad mexicana, donde se le prohíbe tener relación con otro país. Sin embargo, él se sigue inscribiendo. Nosotros no sabíamos esa información. Incluso cuando fuimos al registro de votantes de San Diego, nos dijeron del 2012 para atrás no podemos darle nada, pero del 2012 para adelante lo que quiera. Y nos dieron todos estos documentos que a nosotros en realidad nos impresionaron, porque el señor, siendo diputado mexicano y siendo dirigente de Morena, se siguió inscribiendo en Estados Unidos, porque ya tienen que registrar su comité. Como el financiamiento es privado, tienen que registrar el comité no solamente en términos políticos, sino también en términos financieros. Entonces, en la documentación que nosotros presentamos están los recursos financieros que registra él 2 veces por año durante 10 ocasiones en Estados Unidos, violentando el certificado de nacionalidad mexicano que le expidió la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros en el 2019 solicitamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores le retiraran este certificado. Desde esa fecha hasta la actualidad no hemos recibido ninguna respuesta. Yo aprovecho aquí para decirle al señor Ebrard que es necesario que responda a bajo la responsabilidad republicana que tiene, a una petición que le hizo oficialmente nuestro representante del PRD ante el INE, acompañándola de todos estos documentos que están apostillados por el gobierno de California, certificados por un notario público de Estados Unidos y traducidos al español por un perito reconocido por el Consejo de la Judicatura Mexicana. Es decir, bajo ninguna circunstancia Bonilla puede ser en este momento senador de la República, porque violentó las disposiciones contempladas en la Constitución. Y agrégale un elemento adicional. También al Código Penal Federal. El señor presume o decía, se ostentaba como ingeniero industrial y como licenciado en administración. Está en su currículum, lo pueden revisar en la página de la Cámara de Diputados y del Senado. Incluso en el gobierno federal, en la función pública, él se registró como ingeniero industrial y en todos lados decía que era ingeniero industrial egresado de la UNAM. Allá se le conoce en Tijuana como ingeniero. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública nos respondió a través de un oficio que no aparece ni su registro como ingeniero, como título, no tiene el título, ni la cédula profesional. Y hace 2 meses la UNAM también respondió públicamente que ahí en esa universidad ni siquiera lo conocen. Es decir, hay una violación también que está contemplada en el Código Penal Federal en la que incurrió Jaime Bonilla. Esos elementos son los que acompañamos nosotros para solicitar el juicio político a esta persona que como gobernante fue un desastre. Te quiero decir que no, incluso le ha hecho más daño a Baja California que todos los cárteles de la mafia juntos. Sí, fue un desastre, y aparte de todo, que el señor Bonilla incurra pues en mentir, en absolutamente todo. ¿Él nació en Estados Unidos o nació en México? Porque me quiero imaginar que habrá requerimientos en Estados Unidos para poder tener un puesto público, también de tener a la nacional norteamericana, ¿no? No, incluso nosotros la solicitud que presentamos, ahí anotamos las obligaciones que tiene que tener un ciudadano que ocupe un cargo de representación popular en Estados Unidos, y naturalmente tiene que ser ciudadano de ese país. O sea, ¿por nacimiento o por naturalización? Puede ser cualquiera de las dos. Sí, pero él dice
porque el acta de nacimiento no la conocemos. Él dice que nació en México. Es que ese es el problema, que no conocemos su acta de nacimiento, porque lo único que tenemos es una testificación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Exactamente. Y que por los documentos que presentamos está muy claro que la violentó, que hay una violación clara a la Constitución, a la ley de la nacionalidad mexicana y al Código Penal Federal. Entonces, Bonilla debe ser juzgado. Incluso el gobierno actual de su mismo partido ya ha interpuesto algunas denuncias de carácter penal por acciones que realizó como gobernante que constituyen un hecho delictivo. No, hombre, y si te pones a rascarle a la gobernatura de Jaime Bonilla y a ver la colusión con el narcotráfico y la relación con la fiscalía, bueno, no acabas. Y es de miedo. 6,000 homicidios en 2 años. Sí, es de miedo lo que sucedió en Baja California con ese señor en la gobernatura, y ojalá pues pueda proceder este juicio político en su contra para poder llevarlo ante las autoridades correspondientes. Jaime, te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Al contrario, ¿algo que quieras decir? Muchísimas gracias, no te agradezco mucho y qué bueno que nos ayudan a difundir estas violaciones y este estado de cosas que ha generado Jaime Bonilla en Baja California. Yo estoy Te agradezco mucho. Jaime Martínez Veloz, comisionado para asuntos fronterizos del CEN del PRD y ex candidato al PRD, al gobierno de Baja California, por hacer esta relación. Sabemos que detrás de Jaime Bonilla hay una enorme cantidad de corrupción y sobre todo la protección de, pues ya sabe usted quién. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Regresamos con un resumen de noticias, lo más importante en punto de las 8 de la mañana con 1 minuto en este viernesito. La reforma electoral que enviará Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados plantea sustituir al INE con el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que los partidos reciban solamente dinero en procesos electorales y eliminar a los plurinominales y así darle total control a él. En la Cámara, el PAN, el PRI, el PRD adelantaron que no van a acompañar esta reforma electoral en lo que se refiere a la desaparición del INE y la eliminación de los plurinominales, porque si hoy eliminamos los plurinominales, Morena se queda con la mayoría para poder hacer lo que se le pegue la gana. Los integrantes de Va por México anunciaron que presentarán por separado sus propuestas de reforma electoral antes del inicio del próximo periodo ordinario. Rubén Moreira, presidente de la Jucopo, coordinador del PRI, advirtió que si Morena insiste, correrá la misma suerte que la reforma eléctrica. La reforma no busca fortalecer el sistema electoral, sino ampliar los márgenes de control político de Andrés Manuel López Obrador, así lo advierten especialistas. Jaime Martínez Veloz, ex candidato del PRD al gobierno de Baja California, presenta una solicitud de juicio político contra Jaime Bonilla, actual senador por Morena y ex gobernador de esta entidad. HR Ratings mejora la perspectiva de negativa a estable para la deuda soberana mexicana. También ratificó la calificación crediticia del país en BBB+, para la deuda de largo plazo, en HR3 para la de corto. La tasa de interés disminuyó en 3.46% y también durante marzo pasado se trata de su menor registro en 2 años, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del INEGI. AMLO aclaró que no se impondrán precios a los productos y que las medidas de estrategia contra la inflación serán concentradas por el sector privado. La SADER negó que la iniciativa del Ejecutivo para establecer un tope en los precios de alimentos es la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca. Nada más para tenerlo claro. Negó que el Ejecutivo quiere establecer tope en los precios de alimentos y se trate de un control de mercado. El gobierno federal pagará un alto costo en subsidios si homologa a nivel nacional los precios de la canasta básica, pues tendrá que comprar a valor real y vender barato, advirtieron agricultores y analistas. De invertir entre 212 millones y 222 millones de dólares en México por trimestre previo a la llegada de Andrés Manuel a la presidencia, en el primer trimestre del 2022, Iberdrola destinó apenas 16 millones de dólares al país.
La CRE negó 6 permisos, que es la Comisión Reguladora de Energía, negó 6 permisos de generación privada, pero dio luz verde a la CFE para sus proyectos. Cemex contempla alzas en los precios del cemento en respuesta a un aumento en los costos de energía, indicó su director ejecutivo Fernando González. AMLO aseguró que gracias a que la oposición frenó su reforma eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad podrá quedarse con la generación de hasta 90% de la electricidad del país. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, afirmó que dejarán de llamar traidores a la patria a los diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica para ahora calificarlos como vendepatrias. El gobierno de México está dispuesto a realizar las amortizaciones de deuda de Pemex cuando sea necesario, así lo sostiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La producción de petróleo por parte de privados alcanzó 97,000 barriles de crudo al día, 240 millones de pies cúbicos diarios de gas al cierre de marzo, así se reporta. Tras reconocer presiones internacionales por el tráfico de drogas vía aérea, Andrés Manuel López Obrador propone la Ley de Protección al Espacio Aéreo Mexicano para que la Secretaría de la Defensa Nacional sea la encargada, que es la encargada, de vigilar y proteger el espacio aéreo. El déficit de operadores de transporte de carga se agudiza porque las amenazas mexicanas no pueden igualar las condiciones. Las empresas mexicanas, no pueden igualar las condiciones laborales de Estados Unidos, coincidieron así especialistas. Las ventas de autos nuevos que demandaron las arrendadoras durante el primer trimestre del año aumentaron 32% en comparación con el mismo periodo del 2021. El SAT busca ejecutar Grupo Electra un crédito fiscal de 2,636 millones de pesos confirmado en definitiva ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. WhatsApp de Grupo Meta presentó fallas. Usuarios de la plataforma reportaron problemas tanto para la aplicación como para su versión web. Un tribunal federal ordenó suspender por tiempo indefinido el bloqueo de 5 cuentas bancarias de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Las denuncias por trata de personas se incrementaron en 258.3% en el primer trimestre del 2022 en la Ciudad de México, de acuerdo con datos otorgados por el gobierno. En represalia por abatir a Saúl Alejandro Rincón Godoy, conocido como el Chopa, el cártel Jalisco Nueva Generación secuestró a 2 mujeres militares en Puerto Vallarta. Tras el asesinato de un alumno en la Universidad de Guanajuato a manos de un elemento de la Guardia Nacional, Luis Felipe Guerrero, rector de la Casa de Estudios, exigió un alto a la militarización del país. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez aseguró que hasta marzo del 2021 la Guardia Nacional sumó 94 fallecimientos en eventos de uso de la fuerza. Los cadáveres de 5 hombres fueron hallados en la cajuela de un automóvil que estaba abandonado en la zona rural de Acapulco. El cuerpo de una mujer con signos de violencia y envuelta con plástico playo se encontró junto a un canal de aguas residuales en Coacalco, Estado de México. Rosa de la Cruz Sandoval, hermana de Felipe de la Cruz, ex vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, murió por 3 impactos de bala en su puesto del tianguis en donde estaba atendiendo. Texas y Arizona presentaron una demanda contra una nueva política de administración Biden destinada a acelerar el asilo y las deportaciones por ilegalidad. El PIB de Estados Unidos cayó a una tasa anualizada de 1.4% tras crecer 6.9% a finales del 2021, según la estimación preliminar del Departamento de Comercio. La Fiscalía General de California citó a ExxonMobil para obtener información sobre su papel en la crisis mundial de desechos plásticos. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, pidió al Congreso que se autoricen $30,000 millones en nuevos fondos para responder a la guerra de Ucrania, incluidos $20,000 millones en ayuda militar. Estados Unidos acusó a Rusia de plantear falsas votaciones de independencia para justificar su conquista territorial el este y el sur de Ucrania. Al menos 2 explosiones se registraron en Kiev, Ucrania, durante la visita de Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Ucrania informó que identificó a 10 soldados rusos como sospechosos de la matanza en Bucha. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, prometió a Finlandia y a Suecia una adhesión rápida si así consideran unirse a la Organización del Tratado Atlántico Norte. El príncipe Andrés fue despojado de la distinción honorífica que le había otorgado la ciudad de York en el año de 1987. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Mi queridísimo Roberto José Pacheco, en este viernes te saludo con muchísimo gusto. Igualmente, mi estimado Pedro Ferriz Híjar, pues te comento que un día antes
de que concluyera el periodo ordinario de sesiones, el presidente López Obrador les envía ahí te encargo que analices mi propuesta en reforma electoral como tarea. A esta iniciativa, la que bautiza el presidente, es una reforma democrática. El primer mandatario propone eliminar al INE y crear, como lo mencionas tú en el resumen informativo, pues crear un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC. El INEC, según esto, sería un organismo autónomo, entre comillas, ya que estaría integrado por 7 consejeros, 4 menos que en la actualidad, quienes serían electos a través del voto popular de una terna de 60 personas propuestas por los 3 poderes de la Unión. Además, estaría a cargo de las elecciones de todo el país, lo que significa prácticamente la desaparición de los llamados OPLES, que son los organismos públicos locales electorales. También López Obrador elimina las diputaciones pluris y reduce de 500 a 300 los integrantes en el Palacio de San Lázaro y a 96 de los 128 con los que actualmente está conformado el Senado de la República. Es decir, que la integración del Congreso sería por el voto directo, ni más ni menos. Y de ahí, si Morena tiene una gran popularidad y el presidente también, el próximo Congreso Federal estaría prácticamente dominado por la mayoría de Morena. La iniciativa también impacta a nivel local, ya que limita el número de diputados en congresos locales en un rango de 15 a 45. Y esto depende de la población de la entidad y también pone un límite de 9 regidores para la integración de los ayuntamientos. Prácticamente lo que estamos hablando es la austeridad total en lo que sería la conformación de los congresos, tanto federal como locales. También elimina el financiamiento público ordinario a los partidos nacionales y locales, conservándolo únicamente para lo que son las campañas políticas. Y dice en esta propuesta el presidente que tendría un ahorro de 24,000 millones de pesos, que esto se ahorraría el erario federal. En esta propuesta también el presidente propone, mi estimado Pedro Ferriz Híjar, una sola legislación electoral en el país que modifica 18 artículos de la Constitución e inclusive 7 transitorios. Bueno, y también se mete con la revocación de mandato. Para que sea vinculatorio no sería el 40% de la participación, sino el 33%, así reduce en términos generales lo que sería la participación para que fuera vinculatoria la revocación de mandato. Bueno, como te comento, ya había un rechazo por parte de los senadores del PAN. Durante una sesión en el Senado, así se expresaba el senador Damián Cepeda. Escuchemos lo que decía. Sobre nuestro cadáver acaban con el INE. Jamás van a lograr los votos que requieren, porque sepan ustedes que requieren 2/3 partes. No que no contaban nuestros votos. Sigan soñando, lamentablemente, con ese triste México destruido y sometido los órganos electorales. Pero aquí les decimos alto y fuerte, jamás lo van a lograr, porque nunca les vamos a dar los votos para destruir el órgano electoral. Eso se daba en un debate, obviamente, de los muchos que se han suscitado en la Cámara de Senadores. Ayer también mismo Damián Cepeda ya lo ratificaba en una conferencia de prensa. Y en San Lázaro, mi estimado Pedro Ferriz Híjar, pues sí, también la oposición de la coalición Va por México, PAN, PRI y PRD, cierran filas y coinciden de que esta reforma electoral que se podrá discutir no será en un periodo extraordinario, ¿no? Y eso será hasta septiembre. Eso lo dicen los diputados opositores. Y es que hoy ya toma posesión, o se instala, mejor dicho, la comisión permanente, en donde les faltaría un voto a Morena y aliados para poder tener mayoría calificada. En pocas palabras, el presidente le pone más leña a la hoguera para encender aún más a la oposición. Una propuesta que estará en el debate, que ya está allí en la discusión mediática, a tono o en paralelo a las campañas electorales que están en puerta el 5 de junio, las que vienen para el 2023 y después el 2024. Ahí está la estrategia, mi estimado Pedro.
Definitivamente hay mucho que se tiene que discutir sobre esta reforma y cómo esta reforma mañosamente, vamos a suponer que de desaparecer hoy a los plurinominales y hacer la reducción que pretende el presidente en el Congreso de la Unión, pues le daría al presidente un mayor control en estos momentos sobre los números que tiene, ¿no? Entonces, pues entre muchas otras cosas, analizar cómo es que se plantea poner a los consejeros electorales, la votación de los mismos, creo que tiene una enorme complejidad. Y detrás de ella hay la estrategia de Morena de perpetuarse en el poder, y lo que hay que defender hoy por hoy es la autonomía del Instituto Electoral Mexicano. Roberto. Así es, mi estimado Pedro, como te comento, va a ser objeto esta iniciativa de un debate mediático. Ya lo estaba calentando el presidente desde antes, ya había dibujado lo que sería la reducción de los pluris, eliminarlos, mejor dicho. Ya había dicho el financiamiento, ya había dibujado cuál sería su propuesta y ya estaba en el debate. Realmente no hay sorpresas que quiera desaparecer al INE, pero sin embargo, como lo sabemos, esto será parte de la propaganda, que es uno de los objetivos que el presidente quiere en torno a su propuesta electoral, que a mucha gente le dirá que bueno que elimine tanto dinero a los partidos, y eso será la cuestión de atacar a la oposición en lo que serán las campañas venideras. Así pues, el presidente pues ya puso sus dados, ya echó sus tarjetas, ya las enseñó, y así va a jugar. Así es. Pues estaremos pendientes de ello, mi querido Roberto. Te agradezco como siempre. Estamos pendientes, mi estimado Pedro Ferriz Híjar, un buen fin de semana. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Regresamos aquí a Central FM Equilibrio con un comentario, si así me lo permite. Ahorita, digo, de entrada, por lo general, en esta sección hablamos de lo que sucedió en la conferencia mañanera, y cabe decirles que lo que se vio el día de hoy, por lo menos lo que he tenido oportunidad de ver, es principalmente hablar sobre esta pugna que hay sobre el tramo 5 del Tren Maya, en donde, como usted sabe, hay una orden judicial para detener la obra. Hay un pleito ahí entre empresarios, por ejemplo, Grupo Xcaret y Vidanta, en donde ya se está haciendo cada vez más evidente. Lo vimos hace unos días también en esta misma conferencia mañanera, el presidente presentando algunos videos en contra de Grupo Xcaret. Todo esto, en realidad, es un conflicto entre empresarios. Pero bueno, creo que es de gran importancia hablar sobre la necesidad de un rumbo económico. He hecho mucho énfasis en este discurso porque veo que otros medios de comunicación no lo están haciendo. Y a mí me llama mucho la atención cómo el presidente de la República quiere imponer modelos económicos, no solamente viejos, fallidos, pero sobre todo que bajo un precario conocimiento económico el presidente sale a hablar sin la asesoría, sin el consejo de quienes lo rodean. Entonces, hace unos días el presidente presentaba su iniciativa, y aquí lo platicamos, sobre los precios garantizados, sobre la homologación de la canasta básica en 25 productos, sobre los subsidios que hoy por hoy se tienen en términos de gasolina, sobre la necesidad de, con este subsidio de la canasta básica, homologar los precios a nivel nacional y ponerle un tope a los mismos. Y aunque todos sabemos qué es lo que está el presidente queriendo poner sobre la mesa, todavía existe la desfachatez de la Secretaría de Desarrollo, Agricultura Rural y Pesca de salir a defender las teorías del presidente, alegando que el presidente no busca topar los precios y subsidiarlos, cuando lo que busca el presidente es topar los precios y subsidiarlos. Puedes ponerlo de distintos matices y en distintos colores, pero la realidad es una, y no nos puede engañar a todos. Hay una franca preocupación por el proceso inflacionario nacional. Debe de haberla. La estamos viendo. La inflación alcanzó en últimas fechas niveles de hasta el 8% en nuestro país.
producto de muchas variables económicas, porque no podemos echarle toda la culpa al gobierno de López Obrador. Sin embargo, se lleva su merecida responsabilidad. Pero las soluciones que deben de ser puestas sobre la mesa en el marco micro y macroeconómico, el presidente sabe que le traerán consecuencias directas en su base electoral. Porque la gente que me puede estar escuchando, que nos puede estar escuchando a través de Central FM, que conoce o que tiene fundamentos de economía, podrán llegar a entender que lo que más conviene hoy por hoy en nuestro país es incentivar la inversión y el consumo. Porque al incentivar la inversión, se viene una recuperación en base a la derrama económica que esa inversión genere y el consumo que de ahí se derive. El buscar tener un gobierno subsidiador que pretenda maquillar los precios de mercado de productos y enseres básicos, lo único que deriva es un problema mucho mayor. Porque llega un momento en el que esto se considera insostenible. Como todo en esta vida. Tiene que tener un ingreso para poder tener un egreso. Si yo le pongo a usted un vaso con agua y le hago 80,000 hoyos en la parte de abajo y después le aviento el agua por encima, vamos a ver un escurridero que no va a permitir que exista una retención de líquido en ese vaso. Es una ley muy sencilla. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno federal? Está gastando y está poniéndole distintos hoyitos a este vaso de donde entra el ingreso nacional, y el egreso es mucho mayor que el ingreso. Y entonces tiene que pedir prestado para seguir nutriendo a la economía nacional. Y estos hoyos adicionales que le hacen al presupuesto público son justamente estos apoyos asistencialistas y subsidios, que nos va a llegar un momento el que nos van a apretar, nos van a ahorcar, porque todo el ingreso nacional y el sustento de la economía y el valor de la moneda está en base a sus activos, a lo que vale, como se los trataba de explicar en algún momento. Un billete de 500 pesos o de 1,000 pesos no vale el billete. Lo que vale es el sustento que representa ese billete. Hoy vemos un gobierno que dice gastar responsablemente, pero en realidad, si lo ponemos en la práctica y analizamos sus números y sus consecuencias, vemos un gobierno con un tremendo dispendio que bajo la bandera de primero los pobres le pone dinero bueno al malo. Yo sé que para muchos seguidores de Andrés Manuel López Obrador esto representa las políticas neoliberales, las teorías de mercado de los que saquearon al pueblo de México. Pero en realidad solamente responden a la lógica, a una lógica macro y microeconómica de sustentabilidad. Y lo que mejor puede hacer hoy por hoy el presidente es subirse a la ola y aguantar el chingadazo. Porque si empieza a tratar de difuminar las verdaderas consecuencias de una posibilidad de lo que viene, que es una crisis económica, no va a estar el pueblo mexicano preparado para poderla sustentar. Nos va a pasar como el cuento de Pedro y el lobo. Porque va a llegar y tenemos que estar preparados para el embate y no tratar de enmascarar las consecuencias de lo que podría ser. Eso puede ser aún más peligroso, porque si el gobierno pierde su capacidad económica, la perdemos todos. Y no por arriesgar a su base electoral, tendremos todos los otros mexicanos que sufrir las consecuencias de la estulticia presidencial. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México.
3 de mayo, Auditorio de la Universidad Madero, 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Cinépolis, seguro es un buen plan. Presenta Hablemos de cine con Ricardo Colorado en Central FM Equilibrio. Mi queridísimo Ricardo Colorado, hablemos de cine en este viernes. Te saludo con muchísimo gusto, Ricardo. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Te abrazo. Hoy viernes estamos bien y de buenas, con muchas noticias en el mundo del séptimo arte. ¿Cómo te fue la semana? Bien, muy bien. Bendito sea Dios. Esperando una gran recomendación tuya para pasar el tiempo. Tus palabras son órdenes, Pedro. Oye, tenemos bastante material. Fíjate que viene una película que ya está muy comentada y está muy hablada en los medios. Sin embargo, ya es una realidad. Ya se anunció la producción. Es una cinta que viene con Matt Damon y Ben Affleck. A ellos lo recordamos por esta dupla de Good Will Hunting, ganadora del Oscar. Bueno, pues ahora vuelven a sumar esfuerzos para hacer la historia de cómo Phil Knight y Sonny Vaccaro, ambos fundadores de Nike, se van con la mira, el propósito y el firme objetivo de convencer a Michael Jordan en la década de los 90s de crear la marca Air Jordan. ¿Y cómo fue que la marca Air Jordan le dio la vuelta a Nike y la volvió en este monstruo transnacional? Bueno, esta historia va a ser contada en pantalla por Matt Damon y Ben Affleck. La va a dirigir Ben Affleck, esta historia de John Mant, y estamos en espera de saber más de esta cinta que va a generar, sin duda, gran taquilla. Netflix, la sorpresa de la semana, bueno, pues ha caído más de 35% en su valor accionario. Más de 54 mil millones de dólares se perdieron, Pedro, por una sencilla razón. La gente no está renovando su suscripción en esta plataforma de streaming. Se hablan de dos factores principalmente. Uno de ellos es la no renovación. La gente está compartiendo también las claves para accesar al streaming. Y la otra fue que se sentó en sus laureles esta compañía durante los años de pandemia y no invirtió un solo peso en publicidad y no hizo por renovarse en el sentido más lato de la palabra con tecnología. Y ahora tantas plataformas que existen, hasta CNN está sacando una plataforma que se llama CNN Plus, va también a sacar una plataforma de contenido. Todo el mundo está creando contenido y Netflix la está pasando mal. Se espera que en las próximas 2 semanas 2 millones de suscriptores dejen de serlo y esto va a afectar aún más el valor accionario de esta plataforma. Aparte de todo esto que está pasando, mi amigo, en el mundo de las plataformas, bueno, pues hay buenas noticias porque hay películas que vienen, que ya están en cartelera, que están ya en el radar, pero hay una que sin duda les va a gustar mucho a las señoras, a las niñas, a las familias. Es una historia sweet and tender, diría yo, ¿no? Dulce y tierna. Se llama Color My World. Es una cinta que habla de básicamente el síndrome de Down. Es una artista plástica con esta enfermedad, con este síndrome, el síndrome de Down, pero es una historia de amor y nos llama la atención porque a través de Coda, que se empezaron a hablar ya de las capacidades diferentes o de las discapacidades en el cine, como historias, como producciones, bueno, pues esta habla de una historia de amor cuyo personaje principal tiene síndrome de Down y enfoca la historia a través del mundo del arte. Es una historia linda, bien hecha, que va a llamar mucho la atención, la trae Hallmark. Y en cines hay una película que, bueno, pues decían por ahí no va a ser taquilla, esta película no pinta, pero la verdad es que está generando muy buena crítica. Es El Efecto Mandela, la pueden ver en Cinépolis. Es una cinta dirigida por Arroyuelo Baldovich y habla básicamente de lo que significa ser joven en épocas tan revueltas y compulsas como la que estamos viviendo. Es un joven que lo logra tener todo gracias a la criptomoneda y después lo pierde y tiene que encontrarle un sentido y un porqué a su vida. La fotografía nos encantó. Es una cinta estelar porque lanza a la palestra a 4 nuevos histriones y nos gustó. La pueden ver en Cinépolis. El Efecto Mandela. A los chavorrucos, Top Gun viene ya, va a estar Tom Cruise en México y se habla ya que esta cinta va a tener como el soundtrack de la historia a nada más y nada menos que Lady Gaga. Y por último, mi estimado Pedro, ya anunció Alejandro Iñárritu
Bardot, que es esta nueva película que se filmó el año pasado. Hubo varias locaciones que hicieron en la Ciudad de México, entre ellas el Castillo de Chapultepec. Se filmó también en San Luis Potosí. Está escrita y dirigida por Alejandro Iñárritu y Nicolás Giacchino. Vamos a ver la actuación de Daniel Jiménez Cacho, y es básicamente una falsa crónica de un escritor documentalista que regresa a su país a encontrarse con una realidad surrealista en la década de los 90. No se sabe más, todavía no hay un tráiler, pero nos emociona el saber que esta película ya la trae Iñárritu vista para estrenarla en cines en México, en Estados Unidos y en Canadá, y por plataformas se habla que va a estar también en Netflix. Esto es lo que está pasando en el mundo del cine y estas son mis recomendaciones, querido Pedro. Te agradezco mucho, Ricardo. Gracias por la información. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Mi queridísimo Alex Reyes, los deportes, adelante. Hola Pedro, buenos días, gusto en saludarte, feliz viernes para todos y buen fin de semana. Ayer se llevó a cabo la primera ronda del siempre tan esperado y la verdad también siempre generando enorme expectación con esa pasión que tienen los estadounidenses especialmente para vivir la NFL. Ayer en Las Vegas, un escenario ideal, cientos de miles de aficionados repletos en el escenario para conocer a los jugadores, mejor dicho, que pues fueron elegidos ayer en primera ronda. Llama la atención que por primera ocasión en 22 años, los 2 primeros y dentro de los 6 primeros, 5 fueron defensivos, un draft totalmente defensivo, y es que bien dicen que las ofensivas ganan partidos, pero las defensivas ganan los campeonatos. Travon Walker de la Universidad de Georgia a la defensiva fue la primera selección global, y ese dato que a mí siempre me sorprende y me apasiona, Pedro, este chavo, Travon Walker, no ha pisado una cancha de fútbol americano profesional ya de manera oficial. Acaba de salir de la universidad, pero ya tiene garantizados $40 millones por lo menos al ser electo en la primera ronda y la primera selección global por los Jaguares de Jacksonville, que 2 años consecutivos han tenido esa opción. Claro que no es ninguna buena noticia, eso quiere decir que han sido los peores equipos de la liga. Alshon Hutchinson, segundo para Detroit. Los Tejanos de Houston llevaron al defensive back, al jugador defensivo Derek Stingley Jr., Sauce Gardner con el equipo de los Jets. Y bueno, destacar algunos datos. Chris Olave es de origen mexicano, su papá es mexicano, él ya radicado totalmente, nació en Estados Unidos, se fue con el equipo de los Santos de Nueva Orleans, y un pick muy esperado, Kenny Pickett de las Panteras de Pittsburgh. En el colegial se queda con los Acereros de Pittsburgh, está llamado, o eso es lo que pretenden, que sea el sucesor de Ben Roethlisberger. Este fin de semana continúa toda la información del draft de la NFL. Por otra parte, mucha suerte a todos los mexicanos, caray, no tuvieron tan buena participación. Álvaro Ortiz fue el único que realmente tuvo una buena actuación en la primera ronda del Mexico Open allá en Vallarta. Está en la posición 34, John Ram, el español, liderando junto con el norteamericano Beard. En la NBA ya están listos más equipos a la siguiente ronda. Los Mavericks de Dallas eliminan al Jazz de Utah, los 76 de Filadelfia a Toronto también, y gran actuación de Chris Paul con los Soles de Phoenix, que derrotan 115-109 a Portland. Y finalmente, Pedro, este fin de semana se disputan las últimas jornadas, tanto en la Liga MX como en la Liga Femenil. Ya el próximo lunes platicaremos. Hay todavía 2 lugares disponibles y sobre todo el morbo también, quiénes serán los que paguen casi 150 millones en conjunto. Los 3 peores equipos en la tabla de cocientes pagarán esta cantidad como castigo por su pésima actuación a lo largo de los últimos años. Que sea un gran fin de semana, Pedro, para ti y para todo el auditorio. Ya el próximo lunes estaremos platicando todas las incidencias del mundo deportivo. Igualmente, mi querido Alex, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. A nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, yo le doy las gracias. Soy Pedro Ferriz Íjar. Nos esperamos el lunes. Recuerde, hagamos historia. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla.
Este 3 de mayo, acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, Auditorio de la Universidad Madero, 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.